Entonces, Victoriano Huerta, después que se bajan de aquí de la fotografía Daguerre del segundo piso, se van y las tropas del colegio militar se dividen en tres partes, ¿sí? Estas flechas azules para proteger precisamente de un ataque lateral a el señor Madero. Madero va con una gran cantidad de civiles, ¿sí? Y cuando llega precisamente aquí es cuando le toman esa famosa foto donde sale él, ¿sí? Con una bandera de México, un señor que va con un pie en el aire, es famosísima. Se da la vueltecita aquí y luego ya entra por la puerta principal del palacio. Llega y se presenta ante Lauro Villar y dice: ¿qué hombrote es usted, señor general Lauro Villar? Lauro Villar, herido de la clavícula derecha, dice: hombrotes son mis hombres, señor Madero. Se da cuenta que acaba de ser nombrado Huerta en sustitución de él y pasa junto a él y le dice a Huerta: mucho cuidado, Huerta, mucho cuidado, Victoriano, le dice. Se va él, ¿sí?, al hospital en ese entonces, y Madero se hace cargo de la situación. ¿Qué es lo que va a suceder? Ese primer día ya estaba fraguándose la traición por parte de Huerta. El día 10 también, igual que el día 11, hubo entrevistas de Huerta con los levantados en armas que llegaron a apoderarse de la ciudadela. Madero pide ayuda y se va precisamente después, como a las 6, 7 de la tarde, se va hacia Morelos a buscar a Felipe Ángeles, en quien confía, y un soldado, probablemente uno de los generales mejores artilleros que hubo en la Revolución Mexicana. Y se va en 2 carros, ¿sí? Se van embosados todos. No había gran cantidad de frío. El 9 de febrero incluso los escritores dicen que hacía una temperatura agradable, primaveral. No tenía por qué ir embosado, pero no quería llamar la atención. Cuando llega a Cuernavaca y ve a Felipe Ángeles, le pide ayuda, y es cuando precisamente hasta el día siguiente, en la noche, como a las 7 de la noche, llegan tropas de Felipe Ángeles, cerca de 400 hombres, y está esperando que vengan de Oaxaca y que vengan también de Querétaro, Aureliano, bueno, el general Aureliano, ahorita les digo, y de Hidalgo también espera que lleguen. Pero ¿qué sucede? Que Huerta desde ese momento se hace cargo de la situación, simula muchas cosas, como lo hizo allá en Rellano, todo lo hace lento. No vamos a tomar allá al norte, no, despacio, todo despacio. Ya tenía el antecedente Huerta de que se había emborrachado 2 veces, y 2 veces se le soltó la lengua diciendo que se iba a levantar en armas, y que si él quería, la segunda vez dijo eso, si él quería se iba con 27,000 hombres hasta la Ciudad de México y tumbaba a ese chaparrito de Francisco y Madero. Entonces, por eso fue separado del ejército después de haber combatido a Orozco, y también por eso sentía resentido porque no había sido tomado en cuenta para un ministerio. Y por eso también se va a ver que cuando un año antes, cuando se va Madero a hablar con Zapata, ¿sí?, Huerta lo traiciona y se va a combatir a los zapatistas cuando había un receso de paz, para provocar que fuera fusilado por Zapata el señor Madero. Entonces ya tenía esos antecedentes Huerta, por lo que pues necesariamente tenía que pasar algo. El día 10 hubo una entrevista de un capitán de Huerta con Félix Díaz y Cecilio Con. Fueron 5 los que se reunieron en la dulcería El Globo. El día siguiente sucedió lo mismo, el día 11, pero también en este caso fue Huerta el que se entrevistó con Díaz. Madero tenía una cosa positiva, no creía en los rumores ni los chismes, pero en esta ocasión no era ningún chisme, era una realidad.
ya existía una gran cantidad de testigos que saben de que no nada más se reunió en 3 ocasiones, sino en muchas ocasiones Félix Díaz con el usurpador Huerta. Ahora, para el día 10 hay un pequeño ataque a la Ciudadela. El día 11, un ataque más fuerte todavía, en donde manda un batallón de rurales el señor Huerta, a sabiendas de que no van a triunfar, para tomar la Ciudadela. Y aquí en la calle de Bucareli los manda directamente. Las tropas de los felicistas están anclados todo alrededor de la Ciudadela, pero aparte toda esta calle, ¿sí?, están bien custodiada. Hay barricadas en toda esta zona, y hay barricadas aquí en la Bucareli. Cuando se lanza la caballería con sable, ¿sí?, contra balas de metralleta, son eliminados más de 400 hombres de golpe. Precisamente uno de ellos es, se apellida, qué lástima, Castillo. Era el jefe del señor Urquizo, que en aquel entonces apenas era teniente, ¿sí?, Francisco el Urquizo. Entonces se va viendo cosas sospechosas, la gente comienza a sospechar. Ángeles, ¿sí?, también comienza a sospechar. Llega un momento en que Gustavo le dice a su hermano Francisco que cambie el mando militar y ponga a Felipe Ángeles. Pero hay una cuestión, no se puede. ¿Por qué razón? Pues sencillamente porque Felipe Ángeles tiene un rango militar menor que el señor Huerta, y según las ordenanzas militares que habían salido en 1912, ¿sí?, no permitían esto. Ahora, Gustavo Madero también después, ¿sí?, desarma también, es como el día 14, desarma al señor Huerta delante de Madero y le pide que sea apresado Huerta por traidor, pero no le hace caso Madero. En los días subsiguientes hubo intentos de Victoriano Huerta por tomar la Ciudadela. Todos decían, todos los generales, sin excepción, que lo único que se podía hacer aquí era tomarse en un día o en 2 días. La Ciudadela había sido tomada ya en los tiempos de don Porfirio Díaz, si no me equivoco, no recuerdo el año ahorita. Sóstenes Rocha había tomado en cerca de 8 horas la Ciudadela. Claro que la Ciudadela tenía campo abierto, tenía unas grandes canales para impedir ser tomado. Digo, sí, y decían que si Sóstenes Rocha lo había tomado en 8 horas, ¿por qué no se podía tomar? Ya llevaban 5 días y no se podía tomar. Entonces decían los generales que debían desde la zona cercana a la Alameda, donde estaban apostados los generales fieles a Madero, y en esta parte de Reforma, ¿sí?, podían meterse derribando muros con los zapadores, y ya estando enfrente, atacar la Ciudadela. Y la otra era precisamente dejar incomunicado, sin agua, sin alimentos a la Ciudadela. Huerta había utilizado malamente la Cruz Roja para mandar alimentos, ¿sí?, y de eso también se dio cuenta Madero, pero nunca lo creyó, como siempre, era incrédulo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lógicamente que tenían quien los aprovisionara, no eran atacados. Aquí la cárcel de Belén, ahí estaba aquí, la cárcel de Belén fue bombardeada y fue tomada precisamente por los felicistas. Cuando fue bombardeada se escaparon muchos presos, y otros que fueron capturados fueron mandados precisamente a las demás cárceles. Entonces todo estaba cubierto, y cada vez que mandaba Huerta a soldados era para carne de cañón, para asesinarlos. Él los mandaba para que los mataran. Ya llegado el día 17 de febrero, lo que va a suceder es que Madero le exige a Huerta que sea tomada la Ciudadela, y Huerta le promete que así va a ser, pero es cuando se va a consumar la traición. Al día siguiente, el día 18 de febrero, manda a invitar a su hermano Gustavo, ¿sí?, para reconciliarse en el restaurante Chapultepec, una comida, un agasajo, y es cuando le pide a Gustavo su arma,
pero no para regalarle otra, como dicen ahí. Le pide su arma porque le dice que olvidó la suya y hay balazos, que si le puede prestar la suya, los soldados le van a dar otra. Y sale Huerta, y un capitán lo detiene y lo mete a un interior, a un cuarto en el restaurante, y ahí lo dejan hasta la noche. En la noche lo mandan precisamente a la Ciudadela, y ahí es donde es asesinado vilmente él y otros dos personajes. Uno de ellos era precisamente el señor Mas, que era el intendente del Palacio de Gobierno. A Gustavo lo acribillan, lo patean enfrente de la estatua de Morelos, ¿sí? La estatua de Morelos está aquí. Está aquí. Lo patean, lo acuchillan con la bayoneta, y un soldado le saca el ojo, ¿sí? Apuntillándolo, ¿sí? Y el ojo malo se lo trae en la mano. Según las declaraciones posteriores, ¿sí?, del señor Félix Díaz, ¿sí?, dice él que estuvo mal, pero que así era una revolución, que él estaba en pijama, y cuando un soldado le va a avisar que vaya corriendo, ¿sí?, y están matando a Gustavo, y se va en pijama, y también Manuel Mondragón junto con él. Dice: llegué demasiado tarde, en sus declaraciones. Ya tenía un soldado el ojo de vidrio en su mano, y ya había sido cuchillado, y gritaba Gustavo Madero: madre, madre. Era un crimen artero. Habían fusilado ahí también al señor Mas junto a la puerta de la Ciudadela, y habían matado otros más, Oviedo y muchos más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Francisco I. Madero no sabe de la situación, y más o menos en la hora en que habían agarrado a Gustavo es cuando apresan a Madero.